Buenos días, son las 8:58. Vamos a dar comienzo con la introducción del día de hoy. Vamos aquí a darle view slideshow. Muy buenos días a todos. Gracias nuevamente por acompañarnos en la mañana de hoy. Sé que han sido unas semanas intensas, pero muy enriquecedoras en términos de conocimiento. Para los que no me recuerdan, soy la señora Lidian Rodríguez, la principal oficial de Voces, la Coalición de Vacunación de Puerto Rico, y estaré fungiendo como la moderadora del taller del día de hoy. Hoy tenemos un día bien interesante, así que bienvenidos todos. Como bien saben, ¿verdad? Y quisiera compartir una pequeña anécdota con ustedes. Voces precisamente nace hace 7 años con el interés de educar y trabajar con lo que es el hesitancy o la falta de educación e información a los padres sobre la importancia de la vacunación. Así que nos identificamos bien de cerca con ustedes como directores y enfermeras escolares cuando nos encontramos con un padre o con una madre que llega a nuestra escuela con la idea errónea de no querer vacunar a sus hijos por diferentes excepciones. Hoy tenemos una extraordinaria invitada, la licenciada Lynette Sánchez, ahorita hablaré un poquito más de ella, que nos estará ayudando a aclarar muchas dudas que nos han comunicado a través de los talleres. Quiero recordarles que los auspiciadores de este proyecto son Voces, la Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud, la Coalición de Control para el Cáncer de Puerto Rico, el PIVAC, que es un comité comunitario asesor para el Centro Comprensivo de Cáncer, y el Centro Comprensivo de Cáncer. Que nuestros colaboradores son la Asociación de Educación Privada, el Departamento de Educación de Puerto Rico, Dreyfus, que es una compañía que maneja lo que son las plataformas digitales para estudiar en línea y hacer asignaciones, y la Junta Asesora de la Comunidad del Estudio de HPV-PIVAC. Las instrucciones que vamos a tener hoy es que comenzaremos a las 9 en punto para respetar la agenda de todos ustedes. Que el seminario este día de hoy, de acuerdo al censo que se hizo en la conferencia anterior, durará hora y media. Tendremos una hora con la licenciada y unos 15-20 minutos más para la hora de preguntas y respuestas. Que usted está conectado en una plataforma de Zoom, que es una plataforma de talleres, que este taller está siendo grabado y luego estará siendo colocado, ¿verdad?, en nuestra nube para que aquellas personas que quieran repasar la información o que no se hayan podido conectar en la mañana de hoy tengan la oportunidad de completar esta clase. Que asegúrense que el volumen de su computadora esté encendido para que nos puedan escuchar, y todos los micrófonos de los participantes y de los panelistas que no estamos dando la conferencia se van a mantener apagados. Otras instrucciones, y es más bien para ir repasando cómo utilizamos la plataforma. Todas las preguntas que le vayan surgiendo deberían de estarlas escribiendo en el Q&A. Nosotros tenemos un equipo de trabajo que está monitoreando estas preguntas. Identificaremos aquellas preguntas más frecuentes para poderlas contestar, y el resto de las preguntas las tabularemos para poder hacerle llegar la contestación. También nos puede enviar sus comentarios de los webinars a través de la parte del chat. Les pedimos de favor que nos escriban sus preguntas en el chat, porque son dos equipos distintos los que están monitoreando la misma, para que entonces podamos ser mucho más efectivos. Si se desconecta y tiene algún problema técnico con el sonido o con la cámara, pues favor de desconectarse y volverse a conectar. Y si pierde nuestra señal por alguna razón, denos unos 5 minutos en lo que nos volvemos a reconectar. Estos son tal vez problemas técnicos, hasta ahora no nos ha sucedido, pero puede suceder. Un bajón de luz, que nos baje el internet. Así que ya estamos preparados de esta manera para que no perdamos la conferencia. Recuerden que los certificados se otorgarán luego de la conferencia de este próximo viernes. Comenzaremos a generar
los certificados para aquellas personas que participaron en los 8 talleres. Les quiero mencionar que esta plataforma nos permite poder monitorear qué personas están conectadas, qué personas han entrado, así que eso nos va a poder permitir hacer el conteo de las horas que usted ha participado para poderle expedir el certificado. Quiero aclarar que el certificado no va a salir a los 15 minutos o 20 minutos o 2 horas después de terminar los talleres. A nosotros nos va a tomar unos días en lo que lo podemos hacer, y lo traigo porque en otros talleres que estamos dando no hacemos más que terminar el taller y empiezan a escribirnos, así que nos tienen que dar por lo menos unos 2 días para que usted reciba este certificado. Así que favor de asegurarse que está registrado en todos los talleres. Si usted lo cogió o no lo cogió, también están los videos on demand, que es que en el mismo link usted puede llegar a la plataforma, ver alguna de las clases que usted no haya tomado, y no debe dejar de aprovechar esta oportunidad. El último webinar que tendremos, ¿verdad?, es el webinar sobre el registro de inmunización, y también vamos a tener en ese taller, que fue por lo que se les preguntó, una charla sobre la comunicación efectiva con los padres con respecto al tema de la vacunación, para ayudarlos a que puedan trabajar con aquellos padres que de alguna manera u otra resisten o se presentan que no quieren vacunar a sus hijos, y muchas veces es por falta de educación sobre la información. Así que separemos la fecha de este viernes, que es nuestro último taller, como les mencioné, y esperamos que se conecten con nosotros tempranito. Ahora vamos con la preprueba. Recuerden realizar su preprueba en la mañana de hoy, la preprueba para este módulo, y no sé si ya la preprueba se presentó, chicas. Sí, la preprueba ya está en sus emails. Está en su sitio, así que usted la debe haber recibido, la debe de contestar, y entonces yo me muevo a presentar a una persona muy especial para mí. Ha sido una colaboradora de Voces desde sus comienzos, desde su fundación. Ella es la licenciada Lynette Sánchez. Ella es abogada de profesión, especialista en el área de salud pública, y es asesora legal de Derecho en Salud. Para mí, el que la licenciada Sánchez esté con nosotros es un honor. Ella es egresada de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y del Programa de Liderazgo de Salud Pública de la UNESCO en Bioética Clínica y Social. Es profesora adjunta de Derecho de Salud y Bioética en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana por los pasados 8 años. Ha sido asesora y es asesora legal para asuntos de salud pública, acceso a servicios de salud y derechos reproductivos. Ha sido una fiel colaboradora de nuestra organización, ha trabajado con nosotros varias áreas de política pública, y ambas creemos en que el bien común va por encima del bien individual. Así que esa es nuestra base de nuestra relación laboral. Así que, sin más preámbulo, entiendo que ya son, ¿verdad?, las 9 de la mañana, así que voy a darle la palabra a la licenciada. Voy a retirar mi presentación para que entonces ella pueda subir la de ella. Licenciada. Licenciada está en mute. Ahí. Gracias a la licenciada, a Lilian Rodríguez y a Voces, la Coalición de Vacunación y Promoción de la Salud, por esa bonita presentación. Gracias por la gran labor que están haciendo con la educación y la orientación sobre la vacunación. Y hoy nos encontramos con los expertos en la educación en Puerto Rico. Así que le doy las gracias a ustedes, los directores escolares, la docencia, los que forman los niños y los jóvenes del futuro y presente de Puerto Rico, por recibirnos y ayudarnos a ser defensores y abogar por el bienestar de toda nuestra población, en especial nuestros niños, a través de herramientas efectivas y seguras como son la vacunación. Voy a pasar a compartir la presentación con ustedes. Disculpen si nos tardamos un poquito. Tranquila.
Me van a tener que decir si por favor se está viendo la presentación. Licenciada, se ve perfecta. Linet, la pusiste en modo de notes. Ahora. Ahí está. Ahora sí. Ahora Sí. está. Toma varios segundos. Sí, no importa. Bueno, comenzamos con el tema que nos ocupa en el día de hoy, son los aspectos legales como los requisitos de vacunación escolar. Es bien importante cuando hablamos de la salud en Puerto Rico, saber la base legal que nos permite decirle tanto a los padres como a los estudiantes por qué el Estado, por qué el Departamento de Educación y el Departamento de Salud exigen unos requisitos que, como dijo Lilian Rodríguez en su presentación de introducción, no todo el mundo, no todos los padres y todos los estudiantes van a estar de acuerdo con esos requisitos y podrían percibir que se están violentando derechos de libertad, de autonomía y hasta de consentimientos informados dentro de esa dinámica de los requisitos de vacunación. Cuando me pidieron que hiciera esta conferencia, también me pidieron que les compartiera varias preguntas preconferencia que ustedes ya las tenían previamente. La primera, van a ser ciertos o falsos. La primera dice, los padres pueden optar por no vacunar sus hijos bajo la excepción de emergencia nacional por COVID-19. Lo que estamos hablando desde hace 5 o 6 meses en Puerto Rico es sobre la pandemia, la emergencia que llegó a Puerto Rico de coronavirus con la presentación de la enfermedad de COVID-19. ¿Es esto justificación para que los padres y los estudiantes no continúen con la administración de vacunas porque las clases están ahora mismo virtuales y hay una gran posibilidad de que continúen virtuales en el semestre que comienza en agosto? Lo vamos a ver con detenimiento durante la presentación. La segunda pregunta, una de las exenciones para rechazar la vacunación, ¿es por estilo de vida o filosofía personal? Vamos a ver también que en la ley de vacunación estudiantil en Puerto Rico se definen cuáles son las excepciones. Tercera, el director de una escuela puede cerrar la misma como método preventivo para evitar contagios. Esta es una pregunta que a través de los años nos han hecho mucho distintas escuelas, tanto públicas como privadas. Y puede haber una confusión en cuanto a quién tiene la autoridad para cerrar un plantel escolar, si es el director de esa escuela o si es el Departamento de Salud o si es el Departamento de Educación. Ya veremos. Y la última pregunta, ¿el director de una escuela puede suspender a un estudiante no vacunado como método preventivo para evitar contagios? Vamos a ver la autoridad de la escuela y de los directores de escuela cuando estemos analizando la ley. Cuando hablamos de política pública y los mandatos de vacunación por ley dentro de los estados y a nivel federal, tenemos que pensar quiénes son nuestros líderes y quiénes son las personas electas para determinar esa política pública para toda una nación o para un estado. Yo quisiera compartir con ustedes en estos momentos este breve video de el debate de los candidatos presidenciales en el Partido Republicano de Estados Unidos. Este video ya tiene alrededor de un poco menos de 4 años porque fue durante los debates de las elecciones pasadas del 2016. Todavía no hemos visto debates similares a nivel de federal de presidente de Estados Unidos. Pero quiero que vean al momento que les hacen la pregunta sobre vacunas, qué piensa cada uno de estos líderes republicanos.
There have been numerous studies, and they have not demonstrated that there's any correlation between vaccinations and autism. Vaccines are very important, certain ones, the ones that would prevent death or crippling. There are others, there are a multitude of vaccines which probably don't fit in that category, and there should be some discretion. Autism has become an epidemic. 25 years ago, 35 years ago, you look at the statistics, not even close. I am totally in favor of vaccines, but I want smaller doses over a longer period of time. And you pump, I mean, it looks just like it's meant for a horse, not for a child. 2 years old, 2.5 years old, a child, a beautiful child, went to have the vaccine and came back and a week later got a tremendous fever, got very, very sick, now is autistic. Dr. Carson, you just heard his medical take. He's an okay doctor. I'm all for vaccines, but I'm also for freedom. I'm also a little concerned about how they're bunched up. My kids had all of their vaccines, and even if the science doesn't say bunching them up's a problem, I ought to have the right to spread my vaccines out a little bit. I grew up in the 50s. I remember the polio vaccine. We saved billions of dollars since that time because we haven't had to treat for polio. Increíble cómo todos los candidatos hablan de una forma sin evidencia científica, sin fundamento en la literatura de la ciencia y la medicina sobre sus comentarios. Inclusive nos sorprende la forma en que uno de los candidatos, Dr. Carson, que se supone, ¿verdad?, que tenga una base científica médica, también se aparta de la literatura científica cuando habla de la seguridad y la efectividad de las vacunas. Ciertamente, aunque tenemos como presidente uno de esos candidatos, que es el señor Trump, ahora mismo liderando la política pública en la nación americana, la realidad es que la defensa de la política pública a favor de las vacunas ha sido tan robusta a través no solo de décadas, sino a través de ya un siglo, que tanto el CDC como el Departamento de Salud Federal han mantenido la rigurosidad de un itinerario de vacunas, han continuado recomendando las vacunas hacia los estudiantes y hacia la población general. Y ese impacto, podríamos decir, adverso hacia la continuidad de salvaguardar la población a través de instrumentos efectivos y económicos, como las vacunas, pues no se ha impactado adversamente por este presidente. Ya ustedes vieron Mr. Huckabee cuando habló de que él sí vio el efecto de la vacuna del polio, porque él se acuerda cuando estaban vacunando a todos los niños y eso produjo una cantidad de mejoras en la salud de todos y sobre todo de economías al Estado, porque no tuvieron que atender las enfermedades que se lograron prevenir. Cuando hablamos de mandatos legislativos en Estados Unidos, el primer mandato para proteger la población de Estados Unidos contra enfermedades data de 1809. De hecho, cuando los barcos trataban de entrar a Estados Unidos de Europa, no permitían que personas que tuviesen sintomatología de enfermedades para aquella época conocidas como la fiebre amarilla, la plaga, cólera y otras, no les permitían entrar a la nación, no les permitían pisar tierra, tenían que quedarse en el barco o simplemente los mantenían aislados. ¿Les parece conocido lo que estaba pasando en 1809 con lo que está pasando en el 2020? Luego, más adelante, en las décadas de 1960 y 1970, ocurrieron unos brotes de sarampión en Estados Unidos que crearon conciencia a nivel de cada estado de la necesidad de establecer leyes que tuviesen como requisito que antes de comenzar las clases y como
como admisión a esa escuela, los padres tuviesen que presentar evidencia de que los menores habían sido vacunados. Así que en las décadas del 70 comenzaron a redactarse todas estas legislaciones hasta que finalmente para 1980 los 50 estados ya tenían una legislación que requiere la vacunación como requisito previo para la admisión escolar. Puerto Rico no se quedó atrás. Puerto Rico comenzó con una legislación de este tipo desde 1974. Es la ley 235 que ya no está vigente, fue derogada con la ley 25 del 1983, que es nuestra ley vigente y la que vamos a estar desarrollando en la presentación de hoy. Importante saber distinguir que esa primera ley de 1974 solo aplicaba a las escuelas públicas y estaba bajo la supervisión de instrucción del Departamento de Instrucción Pública. Luego, en el 1983, se enmienda esa ley para dar paso a la ley 25 y en esta nueva ley es una ley más inclusiva, más abarcadora, y aquí sí se incluyen las escuelas públicas, las escuelas privadas. Luego, a través de los años, hemos visto que en Puerto Rico sí existe una política pública fuerte, sólida, a favor de mantener las vacunas como instrumento primario en la prevención de enfermedades, y hemos visto que los cambios mayores que surgieron en cuanto a la vacunación se lograron a partir de una reforma federal de salud que en inglés se llama el Patient Protection and Affordable Care Act, popularmente se conoce como el Obamacare. Dentro de esa ley federal se establece que las compañías aseguradoras que ofrezcan cubiertas para servicios médicos y hospitalarios tenían que obligatoriamente incluir dentro de esa cubierta todas las vacunas que fuesen recomendadas por el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización, que está adscrito al Centro de Control y Prevención de Enfermedades, que es el CDC. Así que Puerto Rico, para ponerse al día también y actualizar nuestras leyes, acogimos gran parte de la ley federal, que por cierto es obligatorio cumplir con esas leyes federales en Puerto Rico, no fue opcional, fueron unos cambios que tuvimos que hacer, unas enmiendas que tuvimos que hacer. De ahí parte el Código de Seguros de Salud de Puerto Rico, en el cual desde el 2010 hasta el 2012, 13 y 14 se ha mantenido enmendándose, y específicamente en cuanto a las vacunas, las enmiendas han sido favorables para brindar mejor y mayor acceso a estos servicios preventivos a toda la población, exigiendo la cubierta sin pago, sin copago, sin deducibles por este servicio a todos los pacientes. Ahí les dejo enumeradas varias de las leyes importantes que permiten este desarrollo de vacunas en Puerto Rico. Vemos que son bastantes, y aquí esto no es una lista exhaustiva, esto es para tener idea de que sí hay un movimiento constante en todas las administraciones. Esto no se trata de política, esto se trata de ciencia, de prevención, de salvaguardar la salud y seguridad de toda la población. Luego vimos cómo a partir de hace varios años, del 2012 a presente 2020, cómo se introdujo varias vacunas según iban surgiendo en el mercado. Y una de las vacunas, de la última vacuna que se introdujo, fue la de la vacuna contra el virus del papiloma humano, que se conoce como el VPH. Esta vacuna primero se introdujo
haciendo como requisito la cubierta para las niñas, luego también para los varones. Hoy día la recomendación del FDA y del CDC es desde los 9 años hasta los 45 años, en lo que nos compete a nivel escolar. El secretario de Salud tiene la autoridad bajo la Ley 25 para determinar e identificar cuáles son las vacunas que van a ser requisito en cada año escolar. Y esa forma de identificar cuáles son las vacunas es mediante un listado de enfermedades que se pueden prevenir con estas vacunas. A partir del año 2000, déjenme pasar por aquí la gráfica, a partir del año 2017 se comenzaron unas resoluciones investigativas en Cámara y en Senado, en las cuales se consultó con médicos, científicos, industria de salud como farmacias, laboratorios, pediatras. Se identificó si la vacuna de VPH específicamente era una vacuna segura y eficaz, y la decisión, el informe luego de esa investigación fue un informe positivo a favor de la seguridad de la vacuna. Así que el secretario de Salud continuó con el plan estratégico del Departamento de Salud de incluir esta vacuna. En el 2018 se incluyó para el cohorte de edad de 11 a 12 años. En el 2019 se extendió de 11, 12 a 13 y 14 años. En el 2019 se extiende, ya dije el 2019, 13 y 14 años, y ahora en el 2020 se extiende de 11, 12, 13 a 14 a 15 y 16 años. Así que cuando comencemos a solicitar y requerir el certificado de inmunización para la admisión y la matrícula escolar del año 2021, ya tenemos que verificar que en ese certificado de inmunización efectivamente hasta la edad de 16 años en los estudiantes tengan no solo una dosis de la vacuna contra VPH, sino que se complete la serie completa de las dosis requeridas para cumplir con esa inmunización de esa vacuna. La Ley 25 de 1983 que estamos discutiendo, que es la Ley de Inmunización de Estudiantes, no es opcional, es un requisito preadmisión escolar. Cuando hablamos de mandatos legislativos quiere decir que hay un deber de actuar y por supuesto también van a haber consecuencias de no actuar y no cumplir con esa ley. ¿A quién le aplica esta ley? Pues le aplica a centros de cuidado con 6 niños o más, sin importar el nombre del sitio. Puede ser literalmente la casita de la abuela, que no me estoy refiriendo a la casa de Amo, pero sí, puede ser una casita de abuela que tenga 6 nietos o con vecinitos cuidándose. Ya eso cumple como un centro de cuidado con 6 niños o más. A nivel escolar se incluye preescolar, primaria, intermedia, secundaria y universidad, y lo que hemos dicho antes, que es más abarcadora porque incluye tanto sector público como privado. Así que cuando ustedes vean las orientaciones, las cartas normativas, las cartas de orientación que emite el secretario de Salud con relación a este tema, le aplica tanto al Departamento de Educación y todas las escuelas bajo su jurisdicción, y a todo el sector privado de escuelas seculares y no seculares. En esta ley se especifica que el oficial, la persona autorizada en la escuela para dar cumplimiento a todas las exigencias de esta legislación es el director, la junta de directores o el registrador. Esto lo que quiere decir es que aunque ustedes como directores deleguen en otros empleados, como puede ser una enfermera escolar,
el recibir estas certificaciones de inmunización, el darle seguimiento en el expediente del estudiante a que todo esté en orden, aunque ustedes deleguen el escribir una carta para establecer planes de acción de cómo ponerse al día en ese certificado de inmunización que se dirige a los padres o tutores de ese estudiante, ustedes como directores o registradores tienen que firmar esas cartas y tienen que ser responsables por todo lo que se haga con relación a este tema. Es como la doctrina del capitán del barco. Ustedes son quienes supervisan y quienes finalmente van a tener la obligación de responder que todo se hizo conforme a la ley. Ningún estudiante o niño preescolar podrá ser admitido o matriculado si no está debidamente inmunizado. Y esto lo dice el artículo 2 de la Ley de Inmunización de Estudiantes, y tenemos que tener un poquito de cuidado cómo vamos a interpretar en la práctica este mandato. Ciertamente, para saber si ese niño está debidamente inmunizado, lo primero que tenemos que hacer es requerir el certificado de inmunización para que sea parte del expediente de ese estudiante. Si el menor no tiene certificado de inmunización o cuando les entregan el certificado de inmunización no está completo, tenemos menores que vienen de otras jurisdicciones, de otros estados, de otros países que no tienen esa información a la mano y se les hace un poquito difícil conseguirlas, toma tiempo. Pues sepa usted que usted como director o registrador tiene la autoridad para permitir que el estudiante ingrese bajo una matrícula provisional. Y lo que quiere decir esta matrícula provisional es que vamos a permitir que el menor comience las clases bajo un plan de acción que vamos a ver cómo la ley nos dice que debe ser este plan. Si por lo menos tiene una dosis de cada una de las inmunizaciones requeridas por el secretario de Salud, usted lo puede aceptar sin problema. Entra en el plan de acción. Si, por ejemplo, es un estudiante que entra como un caso de emergencia, ¿y a qué nos referimos con esto? Casos de emergencia son niños que han sido retirados de su hogar familiar y, por ejemplo, se encuentran bajo la custodia del Estado. O son menores, pueden ser adolescentes que se encuentran dentro de una facilidad institucional juvenil. A estos menores se tienen que aceptar dentro de las escuelas y trabajar con ellos en un término de 2 semanas. Anoten por ahí porque este término es importante. Esos casos de emergencia, el director y el registrador tienen el deber de en 2 semanas comenzar un plan de acción con ese menor que no tiene ninguna vacuna o que está atrasado en sus vacunas y está, como les dije, por ejemplo, bajo la custodia del Estado. Los estudiantes, a través de sus padres y tutores, deben presentar una certificación médica escrita con un plan para completar las dosis requeridas. Este plan no tiene que ser una carta muy elaborada. Dentro del certificado de inmunización, que es el papelito verde o el PIVAC 3, tal vez ustedes recuerden que en la parte posterior, en la parte de abajo, los médicos suelen hacer unas anotaciones. En esas anotaciones podría estar, por ejemplo, la fecha próxima para la cita de la próxima dosis de ese menor. Y ya eso es un plan de acción. El profesional que administra la vacuna, que no necesariamente tiene que ser un médico, puede ser una enfermera, puede ser un farmacéutico en un centro de vacunación, le va a decir dentro de ese papelito verde si le falta otra dosis de alguna de las vacunas, en qué fecha tienen planificado ponerse al día. No todas las dosis se pueden dar simultáneamente. Hay un itinerario del CDC para saber cómo debe ser esa administración. El récord de inmunización deberá ser revisado y actualizado en el expediente de cada estudiante. Y esto por lo general lo suele hacer
personal clerical o personal, como dije anteriormente, las enfermeras o de enfermería de las escuelas, lo cual es una gran ventaja para las escuelas que tienen esa plaza de enfermería escolar, que ellas verifican si cada estudiante entregó junto a su matrícula y papel verde el PIVAC 3, ese certificado de inmunización con todas las dosis al día. Y si no tiene alguna dosis al día, ¿qué debe hacer? Tiene que cumplir con 2 requisitos. En un término de 60 días debe informarle al Departamento de Salud todos los estudiantes que se matricularon, los estudiantes que solicitaron exenciones y cuál es la exención, los estudiantes que están bajo casos de emergencia. Así que el primer requisito que tienen que cumplir dentro de esos 60 días, una vez comienza el curso escolar, es con el Departamento de Salud e informar su inventario con todos los estudiantes. El segundo deber que tienen es con el mismo estudiante y el deber es de escribirles tanto a papá, mamá o tutor encargado de ese estudiante. Si es un estudiante de 18 años o más, pueden escribirle directamente a los estudiantes. Esto no está en la presentación, pero vale la pena aclarar. Si es una estudiante embarazada menor de edad, ustedes pueden ya tener comunicaciones directamente con ese estudiante porque la ley le permite tomar todas sus decisiones sobre sus vacunas y sobre sus tratamientos médicos una vez está embarazada, sin importar la edad. Les estoy hablando que una menor, lamentablemente las hemos visto en las escuelas de 12, 13, 14 años embarazadas, ya tienen esta capacidad legal para consentir a sus propios tratamientos, como podrían ser las vacunas. Claro, una menor embarazada no puede cumplir con el itinerario completo de vacunación como otros menores. Hay que verificar con su médico qué puede hacer y ustedes deberían estar recibiendo un certificado médico con estas especificidades sobre esta menor embarazada o sobre cualquier otro menor que tenga una condición especial médica que amerite especificar en el certificado que no se puede vacunar. Y vamos a hablar de eso más adelante. En esa carta que le hacen a los padres, tutor o estudiante dentro de esos 60 días, le van a dar unas instrucciones de cómo ponerse al día en las dosis de vacunas. No somos médicos, no somos profesionales de la salud que nos encargamos todo el tiempo de administrar vacunas. Así que tenemos que dar una orientación general y una educación. Ustedes son los expertos en educación. Lo más favorable, lo más recomendable desde el aspecto legal es tener una carta modelo que se pueda adaptar a cada situación de los estudiantes, donde ustedes puedan decidir bajo qué ley ustedes están requiriendo que se pongan al día en el itinerario de vacunación. La ley de inmunización también nos da definiciones sobre qué es el certificado de inmunización y nos dice que es el formulario del Departamento de Salud. No es una carta cualquiera, es un formulario diseñado por el Departamento de Salud y, como hemos dicho anteriormente, es el papelito verde. En este certificado, un profesional de la salud que administra la vacuna es quien puede firmar y quien puede escribir la información que se requiere, como la fecha en que se administró cada dosis. La inmunización como tal ya es la administración de la vacuna, que puede ser por distintas formas, inyección, vía oral. Y eso, por supuesto, se lo dejo a los profesionales médicos que han estado con ustedes en ocasiones anteriores en estos talleres. El estudiante sin certificado de inmunización, como hemos visto ya en la definición de que tiene que ser el formulario específico del Departamento de Salud,
La ley nos dice que no tiene que ser aceptado en clases. La ley nos dice que sí se puede poner al día o tener un plan de acción para recibir esa actualización y en el certificado. Y nos dice específicamente el deber, aquí en el artículo 3, es lo que estábamos hablando anteriormente, de que nos especifica el deber de la escuela, de ese director o registrador, de informarle a los padres, tutores o estudiantes de qué arreglos debe hacer para ponerse al día. O sea que no es simplemente decirle, usted no está al día en las vacunas, no se aceptará en la escuela nuevamente hasta que esto sea arreglado. No, tengan precaución cómo redactan esas cartas. La realidad es que en esa carta deben darle opciones de dónde, por ejemplo, comunicarse para tener información según su área geográfica, donde pueden conseguir centros de vacunación o donde pueden accesar el servicio. Lo más recomendable es que en esa misma carta se les provea un correo electrónico o números de teléfonos del programa de vacunación del Departamento de Salud para que ellos puedan directamente también orientarse con la agencia que lidera toda la política pública en vacunación. Seguimos con los estudiantes sin certificado de inmunización. Sí les dije que podía ser excluido y no admitido. De hecho, la ley dice que no, aunque esté presente, no será incluido en asistencia diaria y no recibirá ayuda estatal para cursar estudios. Aunque la ley nos permite dejar afuera a un estudiante, tenemos que tener mucha prudencia con las circunstancias particulares de cada caso. En muchos de los casos que hemos visto de menores que no están al día en sus vacunas, no necesariamente es porque los padres no lo quieren vacunar, es porque no tienen el acceso a los servicios, no saben cómo dirigirse hacia esos accesos de servicios de vacunación y lo que necesitan es una buena orientación y una buena educación. Si ustedes tienen casos severos, no tienen certificado de inmunización, los padres no los quieren proveer, los padres les envían cartas con abogados especificando que su estilo de vida, filosofía de vida no les permite tener administración de vacunas con sus hijos o con sus propias personas, pues yo les recomiendo que antes de tomar una decisión drástica de excluir o no admitir a ese estudiante en su escuela, consulte y refiera el caso al programa de vacunación. Hay unas exenciones específicas que sí tenemos que aceptar y sí tenemos que aprobar en la escuela. Vamos a hablar más adelante sobre esas, pero definitivamente la filosofía de vida, estilo de vida no es una de las exenciones que nos permite la ley. Así que el yo no quiero, el no me gusta, el no son seguras, no son eficaces, causan autismo, no son razones, fundamentos para una exención a la vacunación. Mantener el récord de inmunización es uno de sus deberes en cada escuela y ese récord que es individual de cada estudiante, en el expediente de cada estudiante va a estar su certificado de inmunización y todo lo que tenga que ver con ese trámite, como las exenciones, como un plan de acción a seguir para actualizar su itinerario. Y ese récord de inmunización que ustedes van a tener archivado de cada estudiante está sujeto a inspección por el Departamento de Salud. Lo de los informes de 60 días que le muestro en esta ocasión es lo que ya habíamos hablado, que es el deber de informarle al Departamento de Salud sobre el número de estudiantes admitidos, las exenciones y matrículas provisionales que tienen dentro de toda la escuela. Cuando hablamos de exenciones,
Vemos que en Estados Unidos se permiten exenciones médicas, religiosas y filosóficas. En este mapa ustedes pueden ver qué exenciones son permitidas en cada uno de los estados. Desde hace varios años, con el movimiento antivacunas, varios estados han decidido eliminar las exenciones filosóficas y actualmente solo 17 estados continúan con exenciones filosóficas y sí les puedo comentar que hay proyectos legislativos dentro de las asambleas legislativas de algunos de esos 17 estados solicitando que se eliminen esa exención filosófica, porque en muchos de estos estados que permiten exenciones filosóficas y religiosas, como fue el caso de California, como fue el caso de New York, lo que vieron fue un aumento drástico y significativo en enfermedades prevenibles que se puede eliminar en esa región con una vacunación efectiva. En 45 de los estados se permiten exenciones religiosas, ya como les dije anteriormente, California y New York legislaron para eliminar esa exención religiosa, pero también se le han unido estados como West Virginia, Maine y Mississippi. Todos los estados tienen exenciones médicas. Y la exención médica en realidad no tendría ni que estar en una ley para cumplirla, aprobarla, admitirla, porque lo que quiere decir una exención médica es que esa persona, sea menor o sea adulto, tiene una contraindicación y no puede recibir ese medicamento o ese producto biológico que es una vacuna. Así que en Puerto Rico, ¿cuáles son las exenciones que tenemos? Solo hay dos, importante, solo hay dos. La primera es la de contraindicación médica y específicamente la ley nos dice que es cuando puede ser detrimental para la salud del estudiante el administrarle esa vacuna. ¿Y qué puede ser esto? Pues una alergia a algún ingrediente o componente de esa vacuna. Podemos tener también estudiantes y menores que tengan su sistema de inmunodeficiencia comprometido, estudiantes que estén pasando por un tratamiento de quimioterapia de cáncer. Ellos no pueden recibir algunos tipos de vacunas, específicamente los que tienen virus activado. Así que, ¿cómo es el proceso para aceptar una exención de contraindicación médica? Pues lo primero que les voy a decir es que existe un formulario preparado por el Departamento de Salud que lo encuentran en su plataforma digital, en la página cibernética del departamento, específicamente dentro del programa de vacunación. Este formulario es muy bueno para que ustedes se lo recomienden a los padres y a los estudiantes que lo pueden utilizar. Sin embargo, no es requisito, en la ley no se contempla, contrario a lo que nos dicen del certificado de inmunización, en la ley no se contempla que este formulario para las exenciones es el único que ustedes deben aceptar. Por lo tanto, si el estudiante o el padre, madre o tutor les trae a la escuela una exención médica en formato de certificado médico en una hoja identificada como las que se usan en las oficinas médicas para recetar medicamentos, eso es válido siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos. Tiene que estar firmado por un médico autorizado a ejercer la profesión en Puerto Rico. No puede ser un médico de New York, no puede ser un médico con licencia en Florida, no puede ser un médico de Santo Domingo. Tiene que ser un médico que aunque ejerza en New York, en Florida o en Santo Domingo, también tenga licencia activa en Puerto Rico. Así que es importante que esa certificación esté con el número de licencia y la firma del médico que tiene autorización por ley a ejercer aquí en Puerto Rico. Indicar la razón específica para esa contraindicación y la posible duración de las condiciones.
o circunstancias que no permiten que sea vacunado el estudiante. Por ejemplo, si el estudiante está enfermo, vamos a decir un catarro común, y se ha decidido que se va a esperar 2 o 3 semanas para ponerle su próxima vacuna, pues la duración son 3 semanas. El impedimento por contraindicación médica de ese estudiante para esa dosis específica de esa vacuna son 3 semanas. Sin embargo, hay otros estudiantes como son las alergias, que es perpetua la indicación, pues así mismo se identifica. La duración es perpetua, esta contraindicación es permanente. Este estudiante no puede recibir esta dosis de esta vacuna. Y especificar cuál es la vacuna que está contraindicada. No es todo el itinerario que entra en esta exención médica automáticamente. Tienes que especificar cuál es la dosis de la vacuna y cuál es la duración de esa contraindicación. Dentro de estas exenciones médicas también está el que el estudiante haya padecido esa enfermedad, porque cuando se padece la enfermedad se entiende que el cuerpo ha adquirido la inmunización contra esa enfermedad. Pero todo esto tiene que ser certificado por un médico. La segunda exención que se permite por ley en Puerto Rico es la religiosa. Y en esta tenemos unos requisitos, al igual que en la médica, de cómo presentar esta exención ante las escuelas y universidades. La declaración de la exención tiene que ser jurada, que quiere decir que tiene que ser ante abogado notario. Y quienes firman esa declaración jurada, la va a firmar el estudiante o sus padres, dependiendo de la edad del estudiante. La va a firmar, además de ese padre, madre o tutor, la va a firmar el ministro, pastor, sacerdote de la secta o la religión que entiende que su dogma es contrario a esa vacuna. Así que recuerde que cuando usted reciba esa declaración jurada, notarizada por un abogado en Puerto Rico, usted tiene que ver 2 firmas. La firma de padre, madre, tutor o estudiante y la firma del director de esa organización o secta religiosa. Además, debe tener el nombre de la religión o secta. En cuanto a la exención religiosa, también ustedes deben exigir cuál es la vacuna exacta que va en contra de ese dogma. No todas las vacunas necesariamente van a caer dentro de esa falta de aprobación por parte de la religión. Y aquí distinguimos entre lo que es una preocupación teológica vis a vis una seguridad de las vacunas. Y cuando hablamos de preocupación teológica, hemos visto, sobre todo aquí en Puerto Rico, representantes de la Iglesia Católica que han ido a la Asamblea Legislativa a exponer en contra de la vacunación. Sin embargo, fíjense en la imagen que le mostré anteriormente, que se la estoy compartiendo nuevamente. ¿A quién vemos aquí? Al Papa Francisco inmunizando a un menor en su visita a México. Esa es la vacuna contra el polio. Así que definitivamente no es que la Iglesia Católica esté en contra de la vacunación. Y de hecho aquí en Puerto Rico la Iglesia Católica, un representante mayor de la Iglesia Católica en Puerto Rico, tuvo que desautorizar públicamente a quienes están hablando y exponiendo sus presentaciones en contra de la vacunación a nombre de la Iglesia Católica. Solo se les permite argumentar en nombre personal, pero no en nombre de la religión como tal. ¿Por qué? Porque cuando vamos a investigar de dónde surge esta conciencia antivacunas dentro de algunas de las religiones, vemos que no encontramos como tal una fuente
formal que nos diga que cierta religión está en contra de alguna vacuna o de todas las vacunas en general. Lo que hemos visto, por ejemplo, en la religión católica es un informe que sale del Vaticano en el cual se establece que hay algunas vacunas, y esto los médicos podrían preguntarle más adelante sobre especificidades sobre los componentes integrantes de las vacunas. Hay algunas vacunas que utilizan líneas de stem cell research que surgen de contenido fetal. Y la Iglesia Católica ha expresado que está en contra de que las compañías farmacéuticas utilicen como ingrediente, no solo en las vacunas, sino en cualquier producto biológico y medicamento, y esas células madres procedentes de fetos, porque entienden que son por terminaciones de embarazo, por lo general dentro de la explicación de ellos voluntarias. Así que no es en contra de la efectividad y la seguridad de la vacuna, que ellos no aprueban algunas de ellas, sino por la forma en que se producen, los ingredientes y los componentes que tienen. Ante esa preocupación, de hecho, el Vaticano, su expresión formal establece que si no hay una alternativa de otra vacuna que no tenga ese ingrediente o componente, los padres tienen que sopesar que la salud de sus hijos va por encima del componente del cual ellos están en contra. Así que la misma Iglesia Católica le ha dicho a sus feligreses: no estamos en contra de las vacunas, entendemos que son seguras y saludables, pero le hacemos un llamado a las farmacéuticas para que cambien estos componentes. Así que dentro de los archivos del registro de inmunización de Puerto Rico al año 2019 nos habían compartido la información sobre cuántas exenciones médicas y religiosas tenían reportadas en el registro, que el registro no tiene actualmente el 100% de los reportes, pero sí nos adelantaron que por año vemos un alza en cada exención que se presentan. En el 2015 teníamos 65 exenciones médicas, al 2018 subieron a 151. En el 2015 teníamos 69 exenciones religiosas, al 2018 subieron a 294 para un total de 445 en el 2018 versus 131 en el 2015. Así que ciertamente sí hay una preocupación de que puedan seguir aumentando estas exenciones por los movimientos antivacunas. ¿Qué podemos hacer con relación a esta tendencia en esta alza de exenciones? Lo que ustedes son expertos: educar y seguir educando, orientar. Pueden comunicarse con organizaciones como Voces. Ellos, además de este taller, por supuesto, ofrecen también conferencias dentro de escuelas y para padres. Tienen módulos, tienen ya grabaciones de cómo ustedes pueden utilizar estas herramientas para mantener a los padres informados sobre la seguridad de las vacunas. Aquí les estoy mostrando el formulario que les dije que no era requisito utilizarlo, pero es muy bueno para que ustedes puedan corroborar que específicamente se está cumpliendo con todos los requisitos que la ley establece para las exenciones tanto médicas como religiosas. Así que este documento también lo pueden conseguir en la página cibernética del Departamento de Salud. Yo, como quiera, se lo voy a dejar a disposición de Voces si necesitan accesarlo. Importante que no importa cuál sea la exención, en caso de Puerto Rico en realidad es religiosa. En casos de epidemias, el secretario de Salud puede declarar que se anulan, que no van a ser viables y no se van a aceptar las exenciones religiosas. Estos son casos especiales. Y vimos que en uno de las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso específico de los Saba Tirado versus Testigos de Jehová,
se habló sobre esta frase que inserta la ley de que las exenciones serán nulas en cualquier caso de epidemia declarada por el secretario de Salud, y comenzó a desarrollar que en casos de emergencia sí se podía desviar el personal médico y el personal hospitalario del consentimiento informado, lo que quería decir que en ausencia de consentimiento sí se podía dar un tratamiento específico. Este caso, para no inducir error, tengo que aclarar que no se trata de vacunas. Lozada Tirado versus Testigo de Jehová es un caso que trata sobre una transfusión de sangre a un adulto que los médicos entendían que le podía dar una mejor oportunidad de sobrevivir luego de un incidente, el que tuviese una transfusión de sangre. Así que este caso, a pesar de que no trata de vacunas, en el Tribunal Supremo sí se trajo lo de las vacunas para explicar que en casos de emergencias el personal y los profesionales médicos y de salud no necesariamente tienen que tener el consentimiento informado del paciente o de sus encargados para proceder con el tratamiento. La ley nos especifica que el secretario de Salud tiene un deber de publicar anualmente 3 meses antes del comienzo del año escolar las enfermedades contra las cuales los estudiantes deben ser inmunizados. ¿Y cómo el secretario de Salud escoge estas enfermedades y las vacunas contra estas enfermedades? Pues a través de la selección que se hace en el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización adscrito al CDC, y también tomando en consideración la realidad de nuestros recursos en Puerto Rico, nuestra idiosincrasia, nuestras comorbilidades y enfermedades más frecuentes. Así que esto es una combinación de lo que está a nivel federal y lo que necesitamos a nivel local o estatal. Aquí vemos la carta que salió este año, firmada por el secretario Lorenzo González, el infográfico que preparó el Departamento de Educación. Personalmente a mí me encanta porque se entiende cada dosis que se necesita de cada vacuna, para qué enfermedad es que se necesita esa dosis, por edad. Está súper bien detallado y explicado. Importante verificar que la última vacuna que se introdujo dentro de este itinerario y estos requisitos, como dije al principio de esta conferencia, es la vacuna contra el virus del papiloma humano. Y a pesar de que dice una dosis de la vacuna en las edades desde 11 hasta 16 años, tenemos que terminar la oración, porque en la oración continúa hasta culminar las dosis completas. Así que verifiquen en esos certificados de inmunización que se sigue la rutina de completar las dosis, no solo en esta vacuna, sino en todas las otras vacunas que tienen más de una dosis para completar la inmunización adecuada. Hemos visto que cuando ocurren eventos de enfermedades en Puerto Rico, como la tosferina, como la influenza que ataca a nuestra población estudiantil, los directores, los registradores, la comunidad escolar se preocupa mucho sobre qué debo hacer si hay un brote dentro de mi escuela. Pues sabemos que en Puerto Rico han habido varios casos a través de los años. Tuvimos el cierre de la escuela Baldwin por tosferina, tuvimos el de Palmas Academy por influenza, y disculpen que esté diciendo, que esté ¿verdad?, nombrando escuelas específicas.
no es porque estas escuelas hayan tenido una mala salubridad o una falta de higiene, no es eso, es que en Puerto Rico se estaban dando esos brotes y los niños son propensos a ser vectores también de estas enfermedades. Esto le ha pasado a todas las escuelas en Puerto Rico, un brote de algún tipo de enfermedad, sobre todo influenza, así que nos puede pasar a cualquiera. Vemos aquí que otras noticias más recientes de cierres, y muchas veces la prensa cuando informa tenemos que tomarlo con mucha cautela si la información es correcta en su totalidad. Por ejemplo, en esta información se dice que se cierra esta escuela, pero en realidad la escuela no cerró. Se cerraron varios salones de esa escuela para evitar que se siguiera propagando en ese corte de esas edades de los niños. Así que, ¿quién cerró estas escuelas? ¿El Departamento de Salud, el Departamento de Educación o el director escolar junto con su grupo de trabajo, su junta, su administración? Pues la realidad es que cuando ustedes encuentren estos brotes dentro de sus escuelas, ustedes pueden llamar al Departamento de Salud, al programa de vacunación, y los van a orientar. De hecho, los pueden hasta visitar y dar sugerencias de cómo atender esta situación. La realidad es que la decisión de cerrar recae sobre el director de la escuela. Puede orientarse con el Departamento de Educación, puede orientarse con el Departamento de Salud, pero la decisión le va a recaer al director. Lo más importante es que tomen la decisión a tiempo y sean razonables y tener, ¿verdad?, la conciencia de evitar y prevenir. Lo estamos pasando ahora con el COVID-19, así que no tenemos vacuna, quisiéramos tenerla para evitar todo lo que nos está pasando alrededor del mundo con las muertes, la severidad en pacientes con comorbilidades o condiciones preexistentes, el ser asintomático y como quiera tener la capacidad de infectar a otros. Así que quisiéramos tener una vacuna que nos permitiera continuar con nuestra vida normal y tener otra vez el curso escolar de agosto, que comienza en agosto 2020, sin el temor del COVID-19, pero no es así. Así que tenemos que seguir con la prevención y ser muy cautelosos al tomar decisiones. ¿Qué ocurre si hay un incumplimiento en la Ley 25 de 1983 de inmunización estudiantil? Con relación al registrador o director escolar, si incumple sus deberes, la ley establece que podría ser incurso de delito menos grave que, de ser encontrado culpable, puede conllevar una sanción de reclusión hasta de 6 meses y o una multa de $500 según decida el tribunal. En cuanto a las escuelas públicas, también nos dice que el secretario de Educación puede tomar sanciones administrativas sobre el director escolar o el registrador. Así que vamos a anotar muy bien cuáles son los deberes y obligaciones para tenerlo todo al día. Les tengo que decir que la realidad es que ante mí no ha llegado información de que en algún momento se haya presentado una acusación formal ante los tribunales contra un director o un registrador. Pero la ley lo establece y alguna administración podría hacer uso de lo que le permite la ley. Si el incumplimiento viene por parte del padre, madre o tutor o hasta del mismo estudiante mayor de 18 años y este incumplimiento puede venir ofreciendo información falsa dentro de los documentos del certificado de inmunización o de las exenciones, pues sepa usted que también podría ser encontrado culpable de delitos menos graves con las sanciones similares a las que les dije anteriormente. ¿De dónde proviene toda esta autoridad tanto del gobierno federal como del estado para imponer unos itinerarios de vacunación y para establecer como requisito preadmisión escolar
que se administren las dosis de estas vacunas? Pues proviene de una doctrina jurisprudencial bastante antigua. Es el caso de Jacobson versus Massachusetts, es un caso en el Tribunal Supremo Federal de 1905. Este es el caso original donde se desarrolla los comienzos de nuestra salud pública en términos legales y con base constitucional. En este caso no es de estudiante, es un adulto. Por cierto, Jacobson era un pastor de una iglesia que se rehusó a que le administraran la vacuna contra la viruela, y la ciudad había establecido que era requisito la administración de la vacuna para evitar la epidemia que tenían ante sí. Tenían muchas muertes y ellos estaban tratando de controlar con la vacuna la propagación de la enfermedad. Jacobson fue arrestado y demandó al Estado porque se le privó de su libertad, que es un derecho fundamental. De hecho, en este caso podemos ver que tanto él es pastor de una religión como que son dos derechos fundamentales: la libertad de culto, la clasificación sospechosa de ideas religiosas y la libertad de su movimiento al ser encarcelado. Así que ante derechos fundamentales como los que hemos dicho, ¿qué dice el Tribunal Supremo de Estados Unidos? Que el Estado tiene un interés apremiante de salvaguardar la seguridad y salud de sus ciudadanos. Así que dentro de ese interés apremiante, el Estado debe escoger un método que sea dentro de lo posible el menos oneroso para llevar a cabo su interés legítimo. Si las vacunas y la administración de las mismas es el método menos oneroso, es una situación o es una consideración que se evalúa caso a caso. Así que de este caso nos dice que la libertad del individuo puede estar subordinada al bienestar común y hay que evaluar la presencia de 4 factores: necesidad, medios razonables, la proporcionalidad y evitar riesgos. Ese caso ha sido citado en cada uno de los subsiguientes casos que han hablado sobre vacunación. Luego, en el 1922, tenemos el caso de Such versus King, que aquí sí fue el primer caso en el que se trae unos padres que no quieren cumplir con el requisito de vacunación escolar. Y el Tribunal Supremo permite prohibir la admisión a la escuela a los estudiantes que no se vacunen nuevamente contra la viruela. Después de estos casos hemos tenido multiplicidad de casos en muchos estados, en California, en New York. Recientemente, con el brote de sarampión en New York, hubo varios casos. Siempre hay personas y organizaciones que se dedican a fomentar estos casos, a fomentar este tipo de litigio, a fomentar el cabildeo dentro de los congresos, del Congreso Federal y de las asambleas legislativas estatales, para que se permitan mayores exenciones como las filosóficas, que se vea el consentimiento informado como un derecho fundamental mayor al bienestar común. Y tenemos múltiples organizaciones a nivel mundial, estatal y aquí mismo también en Puerto Rico, que llevan una orientación sin fundamento científico en muchas ocasiones en contra de las vacunas. Para contrarrestar estos movimientos tenemos que nosotros continuar con la educación sobre la seguridad y la efectividad de las vacunas, pero no de una forma fanática ni de una forma a ciegas, con fundamento científico, médico, con recursos que sean creíbles. Así que vemos que en los últimos casos de New York, la Corte de New York también favoreció tanto el Departamento de Educación de la ciudad y del estado y permitió que la escuela dejara afuera a los estudiantes que no estaban vacunados con relación al sarampión, que era la enfermedad
del brote en ese momento. Para repasar las preguntas que se hicieron al principio, que ya todos las deben contestar correctamente, pues sabemos que los padres en estos momentos de COVID-19 no pueden utilizar la emergencia por esta enfermedad, por la pandemia, para rehusar la administración de la vacuna de sus hijos. Pueden tener la excusa de que no quieren llevar a su hijo a una oficina médica o a un centro de vacunación, y es entendible. El mensaje debe ser que se exige el certificado de inmunización igual que siempre, al momento de matricular o al momento de comenzar las clases. Si hay alguna dosis que hay que actualizar y quieren tomarse un tiempo para actualizarla, lo importante es que les den a ustedes un plan de acción de cuándo van a actualizar las dosis que le hacen falta, y tener ese plan dentro del expediente del estudiante. ¿Por qué el COVID-19 no es una excepción? Porque la ley no lo permite. La ley es clara y la ley te dice que solo hay dos exenciones: contraindicación médica y religiosa. COVID-19 no entra en ninguna de esas dos exenciones. Segunda pregunta. Una de las exenciones u opt-outs para rechazar la vacunación es por estilo de vida o filosofía personal. Aquí en Puerto Rico no se permite este tipo de exenciones. Las únicas dos que se permiten, repetimos, médica y religiosa, con unos requisitos específicos que ya los comentamos. La tercera pregunta, ¿el director de una escuela puede cerrar la misma como método preventivo para evitar contagios? Cierto, completamente cierto. Ya ustedes han pasado, muchos de ustedes, por esta experiencia que han tenido que cerrar salones y muy pocos, pero varios de ustedes tal vez han tenido que cerrar escuelas completas. El director de una escuela puede suspender a un estudiante no vacunado como método preventivo para evitar contagios. Cierto. Recuerden la prudencia de la que le hablé al tomar decisiones como no admitir a un estudiante, no matricularlo o dejarlo fuera de la escuela por no ponerse al día en su certificación de inmunización. Hay que evaluar caso por caso y les recomiendo que siempre consulten, cuando son casos tan severos, consulten el programa de vacunación del Departamento de Salud para que ellos le orienten en qué decisión es la correcta tomar. Por mi parte, esta es la presentación que les tenía para un Puerto Rico libre de enfermedades prevenibles. Les agradezco su tiempo y atención y estoy aquí para sus preguntas. Gracias, licenciada Sánchez. La señora Lilian Rodríguez no va a seguir haciendo la parte de moderación, tuvo una situación. Mi nombre es Diana Medina, yo voy a continuar la parte de las secciones de preguntas que la audiencia ha dado en la sección de Q&A. Doctora, voy a iniciar entonces. Entre las preguntas que se ha estado llevando a cabo, parte de la audiencia pregunta que si un padre llega con el affidavit, según dispone la ley, esta la tengo que aceptar. Esto es diferente de la hoja que salió del Departamento de Salud, que vence anual. No sé si entendió la pregunta. Okay. Sí. Si un padre llega con una exención que no es el formulario que utiliza el Departamento de Salud, pero llega, por ejemplo, con una exención, dio más detalles sobre si es exención médica o... No indicó exactamente cuál es la exención, pero varias preguntas que se han hecho que también son similares a esta, sí han indicado o si es médica o si es religiosa. Ok, la contestación general. Ustedes pueden aceptar cualquier documento que cumpla con los requisitos establecidos en ley. No necesariamente la exención tiene que estar plasmada en el formulario que establece el Departamento de Salud para hacernos, ¿verdad?, una guía uniforme en las exenciones.
La realidad es que la contraindicación médica, después que esté firmada por un médico autorizado a ejercer la profesión en Puerto Rico, indique la razón específica y la posible duración de esta contraindicación médica, ya es suficiente para usted aceptarla. Y puede estar en papel timbrado del médico, lo importante es que tenga la firma y el número de licencia de ese médico con la información específica que la ley requiere. Y en cuanto a la religiosa, usted puede aceptar una declaración jurada, redactada por un notario, tiene que estar firmada por padre, madre o tutor y por el ministro o sacerdote o pastor de la religión o secta. Así que esas dos firmas son indispensables. Si por ejemplo la firma el padre nada más diciendo que pertenece a tal religión y no está la firma de ese ministro o director de esa secta o religión, no es válida y tiene que devolverse, tiene que informársele al padre o madre o tutor que tiene que volver a solicitar una declaración jurada que cumpla con todos los requisitos de la ley. Gracias, doctora. Otra pregunta que salió bien frecuente fue ¿cuánto tiempo dura estas exenciones, el documento como tal? Tanto la religiosa como la médica. En cuanto a la religiosa, el mismo documento de exención, el profesional de la salud tiene que indicarle la duración. Como hablamos durante la presentación, puede ser una duración de un mes o puede ser una duración permanente, perpetua, según las condiciones de ese menor. Si es una alergia, hay algunos vacunas que tienen ingredientes de la proteína del huevo. Si los menores son alérgicos al huevo, pues esa vacuna, ese menor nunca la va a poder recibir y esa sería una contraindicación perpetua. Sin embargo, deben buscar dentro de la misma exención médica la duración. En cuanto a la religiosa, y le aplica también a cualquier exención que le entreguen, ustedes siempre tienen que volver a pedir en el principio del curso escolar, al comienzo de las clases, cuando le entregan el papel verde del PIVAC 3 del certificado de inmunización, ahí ustedes también piden la exención. O sea que anualmente tienen que volver a pedir. Ok, doctora, licenciada, otra pregunta que se ha estado mencionando también es que en el concepto de la religiosa, como usted mencionó, no, ¿verdad? Hay religiones que tienen una posición acorde al ingrediente o cómo se prepara la vacuna como tal. Una de las varias preguntas en la audiencia dicen que si dentro de la affidavit, de la excepción, tienen que explicar, si es religiosa, tienen que explicar por qué esa religión indica que está en contra de la vacuna, si es necesario tener esa explicación. La realidad, esa pregunta es para un tribunal. Esa pregunta es la que estamos esperando que llegue ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Porque esa pregunta va a si hay una violación a la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos sobre igual protección de las leyes, de si me están infringiendo a mí mi derecho fundamental a la selección y a la práctica de ejercer mi religión, o si me están violando y me están clasificando sospechosamente por mis ideas religiosas. Así que es una pregunta digna de que llegue al Tribunal Supremo Federal. Mi orientación en este momento para efectos de este taller, y es la misma que he dicho durante años, la ley que dice, la ley especifica organización religiosa cuyos dogmas confligen con la inmunización. No entre a pedirle explicaciones sobre lo que dice el dogma. No entre a pedirle explicaciones de por qué esta religión no acepta esta vacuna específica. Pero sí le puede pedir que sea más concreto, más detallado en cuanto a cuál es la vacuna o cuál es la dosis a la cual se opone su religión. Y doctora, ¿verdad? Y haciendo énfasis de lo que usted mencionó, y usted me confirma
En este documento de exención tiene que también estar indicado cuánto tiempo es la validación del documento, si va a ser vitalicio o es por un tiempo determinado, ¿correcto? Bueno, esta exención le dura para el año escolar. La religiosa me estás hablando. La religiosa le dura para el año escolar, así que en el próximo curso escolar tiene que volver a solicitar los mismos documentos. La escuela tiene que solicitarle a los padres los mismos documentos, que es el certificado de inmunización, y el certificado de inmunización puede llegar con una declaración jurada por la exención religiosa. Y si es la médica, pues va a tener la duración específica. Y si la médica dice, por ejemplo, que es un mes la prohibición, pues en el seguimiento de cada 60 días que hablamos a ese expediente o récord de inmunización del estudiante, entonces el registrador o director debe tocar base con esos padres o estudiantes para saber cuál es el plan de acción, porque ya culminó la exención de 3 o 4 semanas y no le ha llegado la actualización del itinerario de vacunación. Basado en ese punto que se acaba de traer, que también hay como un par de preguntas en relación a ello, si el director, ¿verdad?, la escuela como tal, ya ha tomado estas acciones de notificar al padre que falta una vacuna, el padre todavía no ha dado ningún indicio de tomar acción sobre la situación. La pregunta que ha surgido es si el director entonces tendría que, ¿verdad?, o suspender el estudiante, o cuál sería la acción a tomar si ya se ha hecho récord de que se está tratando de dar la notificación y el padre todavía no ha tomado acción. La ley le permite al director o registrador de la escuela excluir al estudiante de las clases diarias. Expulsarlo de la escuela es lo que te están diciendo en la ley, y el permitirle entrar a la escuela con otra opción de no incluirlo en la asistencia diaria. A pesar de que la ley le da esa autoridad al registrador y al director de la escuela, mi recomendación es que consulten con el programa de vacunación, el Departamento de Salud, el caso, y que ellos entren activamente a intervenir con los padres de ese menor, buscando la razón, el fundamento de por qué esa negación tan rotunda y perseverante a la vacunación. Y a partir de esa búsqueda de orientación con el Departamento de Salud, entonces tomar las decisiones que sean necesarias a largo plazo. Pero definitivamente el excluir a un estudiante de una escuela, no necesariamente por su desempeño, sino por decisiones que toman los padres o encargados de ese menor, es una decisión fuerte, severa, y hay que tomarla luego de muchas otras acciones e intentos de acomodar a ese menor. Así que mi mejor recomendación, cuando el caso sea así de severo, activen el programa de vacunación del Departamento de Salud para que ellos les guíen en las decisiones correctas y el plan de acción a tomar. Ok, 2 preguntitas más, doctora, y voy a pasar con Iris, que también tiene otras preguntas. Otra situación que se ha visto, que han indicado la audiencia, es si el documento de exención lo pueden recibir por correo electrónico o tiene que ser el original. Bueno, estamos en tiempos de la vida virtual. Vamos a contestar esa pregunta con propiedad. En tiempos normales y regulares, el original es la mejor evidencia. Es el documento que se necesita para ese expediente, porque ustedes tienen que evaluar que efectivamente esa es la firma original de un médico, esa es la firma original de un ministro de religión. Así que en la medida en que estamos en tiempos de COVID-19, no vamos a exponer al riesgo de contagio ni al personal escolar ni a nuestra comunidad escolar. Así que mi sugerencia es que permitan
interacción virtual de enviarse documentos por email o por fax, y que cuando vuelva una normalidad presencial en nuestras escuelas nos podemos poner al día con los documentos originales. La contestación en tiempos regulares es que siempre obtengan un original. Ante la realidad del COVID-19, sean flexibles, acepten un envío por algún método electrónico con instrucciones de que se las pueden enviar el documento original por otros medios, ¿verdad? Como correo regular, o que cuando vuelvan a las actividades presenciales entreguen esa documentación en las escuelas. Ok, gracias, doctora. Y la última de mi parte, de hecho, si me permites añadir algo, cuando hay transferencias de estudiantes de una escuela a otra, eso es un problema que nos preguntan mucho en esa documentación que se envía en esa transferencia. Y a esa pregunta lo que les hemos contestado es que cuando se envía la transcripción de crédito de ese menor a la escuela nueva, también se tiene que enviar ese expediente, ese récord de inmunización a la nueva escuela y se envían los originales. Ok, gracias, doctora. Licenciada, y la última de mi parte es, sí, ¿verdad? Ya usted mencionó que las excepciones que son válidas en Puerto Rico es la religiosa y la médica, pero aparentemente ha habido parte de la audiencia indicado que han recibido affidavit con el hecho de que los padres tienen el pensar de no estar de acuerdo con la vacuna, que no cae ni en la religiosa ni en la médica. ¿Qué puede hacer entonces la escuela cuando tiene esta situación? Pues la misma ley nos informa que es deber de la escuela, a través del oficial encargado, que es el director y el registrador, de educar, de orientar a la comunidad escolar sobre las vacunas. ¿Y cómo ellos pueden orientar? Pues accesando las herramientas que nos da el programa de vacunación del Departamento de Salud, las herramientas que nos dan organizaciones sin fines de lucro como Voces, que ya tienen módulos, que ya tienen expertos en la materia que pueden también ir a la escuela y dar charlas, o ustedes en sus cursos de salud o de salón hogar podrían también introducir los temas de la seguridad de las vacunas. Muchos de los padres rehúsan vacunar a sus niños porque le temen a la seguridad de esas vacunas, el efecto que le puede dar a sus hijos. Y esas preocupaciones provienen de la desinformación. El Internet es un invento genial, pero trae sus desventajas, y es que ¿verdad? No censura la información que no está basada en fuentes fidedignas. Así que dentro de esa investigación que puede estar haciendo el padre sobre vacunas, puede ver información falsa, y de hecho estoy segura que en los otros talleres anteriores le han hablado sobre la mala o la equivocada y errónea correlación entre vacunas y autismo. Y eso es lo que ven cuando van al Internet a hacer investigación. Así que, en contra de esa desinformación, que nosotros podemos hacer, educar. Y mientras más eduquemos, mayor entendimiento vamos a recibir de la comunidad escolar, entiéndase los padres y tutores de estos menores. Y es deber de la escuela cumplir con esa orientación y esa educación. Muchas gracias, licenciada. Cerramos con esta pregunta. Es una que, si los protocolos que antes mencionamos siguen siendo los mismos para estudiantes de educación especial. No hace ninguna diferencia en la ley. Y claro, esta ley fue redactada en 1983, que la conciencia de la población de educación especial no estaba tan alerta como en estos tiempos más contemporáneos. Sin embargo, la contestación legal es que no hay diferencia. El médico debe ser capaz
de decirle a los padres y tutores de ese menor si hay una contraindicación médica por las condiciones que pueda tener ese menor, y así esbozarlo en su certificación o en el papelito verde que envíe a la escuela. Bueno, pues sería todo para respetar el tiempo de todos. Muy agradecido por tu participación el día de hoy. Los vemos el próximo viernes con el tema de la nueva realidad del registro de inmunización para el nuevo año escolar. Buenas tardes, buenos días. Gracias a ustedes.